Hola, buenas tardes. Les saludo en la víspera de la gran fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo, cuya celebración es este domingo, es mañana, en el antiguo calendario de la Iglesia. Nuestro saludo desde Chihuayante, Concepción, un día de mucha lluvia, de mucho frío, y que queremos invitarle a participar en la 10ª conferencia o charla sobre contenido de nuestra fe ortodoxa. En esta oportunidad nos toca reflexionar, más bien dicho, la conferencia se titula Introducción a la Santa Liturgia de la Iglesia. La 10ª charla de un ciclo de 12 conferencias. Saludamos también a los que se incorporan en la conexión y a quienes verán en otra oportunidad este video. Les invitamos entonces a iniciar esta reflexión. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lo primero que quisiera decirle, que quería estructurar esta charla con un eje transversal que me gustaría abordar sobre el significado de liturgia, sobre la dimensión terrenal y celestial, sobre lo que significa adoración, oración, encuentro, santificación, y finalmente cómo vivir la liturgia de la Iglesia. En cuanto al significado de la palabra liturgia, significa la labor del pueblo, la labor de los creyentes que se reúnen para orar, alabar al Señor. Todo lo que hacemos en la iglesia y lo que hace usted en su hogar cuando se pone frente a un ícono o cuando se predispone a orar, todo esto pertenece a la liturgia de la iglesia. Los santos sacramentos, el bautismo, el matrimonio, confesión, los distintos moleven, bendición de casa, bendición de los alimentos en el hogar, todo lo que es ceremonial de la iglesia se entiende como liturgia. Y por supuesto, el eje central o la corona de todas nuestras celebraciones es la divina liturgia, es decir, la Santa Eucaristía que celebran las iglesias ortodoxas domingo a domingo. La liturgia de la iglesia tiene muchas características, pero una de ellas en forma muy especial es que los himnos troparios, contagios de la iglesia, de la liturgia, empiezan con un hoy. Es decir, hoy es la salvación, hoy es la resurrección, hoy es la celebración de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Ese hoy nos hace entrar en un tiempo que no pasa, en una dimensión temporal distinta. Cuando celebramos Navidad, por ejemplo, los himnos de la iglesia dicen: hoy nace el Señor, hoy es el principio de nuestra salvación. Siempre la liturgia tiene ese hoy. La dimensión terrenal y celestial de la liturgia va de la mano a la dimensión terrenal y espiritual que tiene la iglesia. En algún momento lo dijimos, ustedes saben que la iglesia la componen nosotros, los que peregrinamos en la tierra, los que vamos caminando hacia la patria celestial. Pero pertenecen también a la iglesia nuestros justos difuntos, nuestros padres y hermanos que nos anteceden en nuestra vida, en nuestro caminar. Participan en la iglesia los ángeles, los santos, que ellos participan en la iglesia celestial. Y la iglesia celestial con la iglesia terrenal están unidas, están muy íntimamente conectadas.
Por eso, la liturgia de la iglesia, todo lo que es ceremonial en la iglesia tiene esta dimensión, una dimensión terrenal y también la dimensión celestial, porque Dios es Dios de lo terrenal y de lo celestial, de lo visible y también de lo invisible. Por eso, todo lo que es celebración litúrgica en la iglesia tiene un eco en la eternidad y nuestros hermanos participan también de esta liturgia. ¿A qué hermanos me refiero? A los ángeles, a los santos, a quienes están siendo partícipes de la iglesia celestial. Y aquí es interesante tener presente lo que es la literatura apocalíptica en la iglesia o en la tradición bíblica. Mire, hay un libro que se llama el Apocalipsis, pero la literatura apocalíptica está más allá del libro mismo, el libro de las revelaciones, que es el último texto de la Sagrada Escritura. También hay párrafos y capítulos apocalípticos en los evangelios, en el libro de Daniel, en el profeta Isaías también. La literatura apocalíptica tiene una característica muy especial, que es animar la fe de los creyentes en tiempos de persecución. Ese es como el primer eje para leer el Apocalipsis. Y la segunda pauta, el segundo eje que nos puede ayudar mucho a leer el libro del Apocalipsis, es que en ese libro sagrado queda de manifiesto la liturgia celestial. El apóstol Juan, el teólogo de la iglesia, desterrado en la isla de Patmos, en Grecia, no tiene con quién celebrar la liturgia de la iglesia, la Santa Eucaristía. No la puede celebrar solo porque la Eucaristía es una celebración comunitaria. Se necesita al menos que haya una persona presente. Ahí está solo, está desterrado, privado de la liturgia terrenal y celestial. Pero en un momento recibe esta revelación apocalíptica el apóstol Juan y ve en los cielos la liturgia, la alabanza, escucha los coros celestiales, escucha el Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, escucha Santo, Santo, Santo Dios de Sabaoth, y entre otros frases que la liturgia de nuestra iglesia ha recogido. Entonces, Juan contempla esa liturgia celestial y la transcribe en parte importante del libro del Apocalipsis. Y la liturgia de la iglesia ortodoxa pretende ser un ícono de la liturgia celestial. Por eso que yo les decía al comienzo, oramos juntos con los ángeles, con los santos, en la dimensión terrenal y celestial de la Santa Liturgia. En la liturgia, nosotros los ortodoxos, ustedes saben, acostumbramos a orar frente a los íconos, no como ídolos, sino como expresión de la fe. En charlas anteriores se explicó muy bien esto, sobre los íconos. Y el ícono es una ventana a lo celestial. Y como habíamos dicho, nosotros los terrenales, al contemplar el ícono, contemplamos también a lo celestial que ese ícono representa. Cuando vemos el ícono de la Madre de Dios, contemplamos también la imagen real y viva, celestial, de la Madre de Dios. Y nuestros hermanos superiores, los ángeles, los santos, la familia celestial, al contemplar el ícono, también contempla nuestra naturaleza humana, nuestra dimensión terrenal. Entonces oramos frente al ícono
porque en la liturgia nos encontramos lo terrenal con lo celestial. Por eso, un ortodoxo cuando ora, un ortodoxo cuando está en una ceremonia litúrgica de la iglesia ortodoxa, nunca jamás está solo. Está rodeado con centenares de santos, de ángeles, que desde la dimensión celestial están orando ellos con nosotros y nosotros con ellos. Por eso que en las iglesias ortodoxas hay iglesias que son muy grandes, otras que son más pequeñitas, otras que brillan por su iconografía, y otras comunidades que no tienen templo, que no tienen iconostasio. Pero cualquiera sea la dimensión del templo físico, pertenecemos a la única iglesia. Y aunque seamos 2 o 3, estamos frente a una muchedumbre de personas que asisten y participan en la liturgia de la iglesia, en esta labor que es de todo el pueblo creyente. Además, que también en la liturgia de la iglesia nos conectamos con las otras comunidades ortodoxas que están dentro de nuestro país o que están en otros continentes, en otras latitudes geográficamente tal vez muy distantes, pero que en algún momento están en oración y nosotros nos unimos a ellos y ellos con nosotros. Por eso que la liturgia tiene ciertos textos comunes, de tal modo que los textos litúrgicos es la oración oficial de la iglesia. La liturgia tiene también una principal finalidad, la finalidad de adoración. Adorar a nuestro Dios como creador de todas las cosas. Y así recordamos el primer mandamiento del Decálogo y el primer mandamiento resaltado también por el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Esta dimensión y característica de la liturgia ortodoxa es muy importante. Es profundamente adoración. Es también una muestra de amor a Dios, de reconocimiento de la salvación liderada por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es también la liturgia de la iglesia instancia donde se proclama la palabra del Señor y donde se ora con los salmos, donde se invocan los santos. Es la liturgia de la iglesia que abarca todo el contexto de nuestra vida. La liturgia de la iglesia tiene también una finalidad de santificar al pueblo creyente y de santificar nuestro tiempo, nuestra historia, nuestra vida. Es así como en la liturgia tenemos ciclos litúrgicos. Está el ciclo diario, que tiene sus horas predeterminadas, de la mañana, mediodía, de la tarde, de la noche. Distintos horarios donde en los monasterios se hace oración y donde el cristiano, donde quiera, se también orando. Está también un ciclo semanal litúrgico, donde se contemplan ciertos ayunos de los días miércoles y viernes, donde uno se prepara para vivir el domingo como el principal día de salvación, de descanso, porque el Señor resucitó el día domingo. Y está también un ciclo anual que cada año se inicia el 1 de septiembre. Claro que las iglesias ortodoxas que siguen calendario antiguo, como el Patriarcado de Moscú, como la misma iglesia del Patriarcado
de Jerusalén, la iglesia serbia, por nombrar entre otras, también nuestra iglesia rusa, fuera de Rusia, la ROCOR, que conserva el calendario antiguo. El inicio del año litúrgico es el 1 de septiembre, pero hay que descontar 13 días. Es decir, partimos entonces el día 13 de septiembre del calendario civil, el ciclo litúrgico, que pasa por todo el año celebrando las 12 grandes fiestas, como la resurrección del Señor, que es la fiesta de las fiestas, como el bautismo del Señor, la bendición de las aguas, como la gran fiesta de los apóstoles, San Pedro y San Pablo, entre otras. Entonces va generándose un ciclo anual que pretende también santificar nuestra vida y santificar el año de gracia del Señor. En los oficios litúrgicos, como dije yo, les decía recién, se une toda la iglesia, histórica, terrenal, en lo celestial y lo terrenal. ¿Importa el idioma con el cual se celebran los oficios litúrgicos? En cierta manera sí, por supuesto, y en cierta manera no, también por supuesto. Claro, es grato para una persona cuando va a la iglesia o asiste a cualquier texto litúrgico orar en su propio idioma, orar en el idioma que expresa sus sentimientos, sus emociones, en el idioma que entiende, que comprende. Sí, sin duda, muy importante. Eso ayuda mucho. Pero no es todo, porque la verdadera oración, como lo dijimos en una conferencia anterior, es cuando el que está orando, como decía Orígenes, no se da cuenta que efectivamente está orando. Y el ortodoxo está capacitado, después de algunos años de práctica, para ir a cualquier iglesia y poder orar, cualquiera sea el idioma que se use en esa liturgia o en ese ceremonial, ya sea en árabe, ya sea en eslavónico, ya sea en griego, en serbio, o por supuesto en inglés, francés, alemán o en nuestro propio idioma español. ¿Se han fijado ustedes que cuando los jóvenes asisten a una discoteca y escuchan música y bailan y se mueven, muchas veces ellos no entienden el idioma en el cual se están ejecutando las canciones, que las grabaciones o música en directo que se pone, y todo el mundo baila y todo el mundo se mueve independientemente cuál sea el idioma. Bueno, efectivamente, cualquiera sea el idioma, nosotros los cristianos podemos orar porque el Señor sabe leer el idioma del corazón. ¿Cómo podemos nosotros vivir la liturgia? Cuando usted va a la iglesia, ya pasará esta pandemia, ya pasará este tiempo difícil. Cuando usted va a la liturgia o asiste a cualquier ceremonial en la iglesia o en otro lugar, ¿cómo usted puede vivir la liturgia? ¿Cómo usted puede orar? Diferentes formas. Cantar con el coro o con el cantor que está acompañando al sacerdote o al que preside la liturgia. Cantar con el coro. Y si no se atreve, hacerlo en voz bajita, en silencio, adherirse al canto del coro. Otra posibilidad es seguir en silencio las lecturas de los lectores, ya sean salmos, epístolas u oraciones que los lectores hacen. Uno puede seguir en silencio, recitando en las muy adentro de su alma, de su corazón, unirse a lo que el texto litúrgico que está siendo recitado quiere decir o significa.
También usted puede participar contemplando los íconos que nos transportan y nos ayudan a la oración. Estos íconos cuyos rostros fueron pintados en oración, cuyos rostros están invitándonos constantemente a la oración. Usted puede orar también integrando la imaginación y sentimientos y emociones a la oración. Y cuando la fantasía o la imaginación se nos va por otro lado, como la loca de la casa, cuando yo vuelvo a la conciencia de que estoy en la iglesia y que estoy en oración, en ese momento entonces yo puedo orar por aquello que se me había cruzado en mi mente, en mi pensamiento, e integrar, es decir, esa ida en la imaginación, integrarla también en la oración. Y podemos participar también en la liturgia de la iglesia, dejando el alma, el corazón, la mente en silencio. El Señor sabe leer el silencio. Y así como los seres amados se comunican entre ellos, no necesariamente con palabras, sino con el sentir la presencia del otro o de los otros, así también podemos dejarnos estar en silencio y ser partícipe de la liturgia de la iglesia. En la liturgia de la iglesia no hay guionistas en el ceremonial. Nadie va a estar diciéndole, señores, ahora pasamos a ver tal cosa, ahora vamos a proceder a orar en esto. Nada de eso. La liturgia ceremonial se inicia vuelto hacia Dios, transcurre vuelto hacia Dios y se concluye vuelto hacia Dios. Y no se hace moniciones, ni interpretaciones, ni arengas, ni observaciones, ni indicaciones durante la celebración, entre otras razones, para no interrumpir el coloquio espiritual que los asistentes, que los fieles pueden tener en ese ceremonial y en esa oración. Volviendo un poco a algunos ejemplos de adoradores, ejemplos de personas que han participado en la liturgia, yo quisiera citar dos ejemplos. Uno, la revelación de Dios a Moisés. Moisés quería ver el rostro de Dios, le pide a Dios ver el rostro, pero en el Antiguo Testamento está muy fuerte la idea que no es posible ver el rostro de Dios y quedar viviendo. Y por eso el Señor le dice a Moisés que no es posible ver a su rostro, pero que se quede en silencio en la montaña esperando el momento en que pasará Dios por ahí y lo verá como de espalda. Ahí hay un antropomorfismo, ¿verdad? Que Dios no tiene espalda, pero una forma humana de poder explicarlo. Y ahí está Moisés en cuclillas, agachadito, afirmado en la roca, hasta que de pronto empieza un temblor muy fuerte, humo, nube que pasa, y por ahí siente, ¿verdad?, el paso de Dios, en el pasar de Dios frente a él. Esta es como una imagen que estoy citando que nos ayuda mucho para vivir la liturgia ortodoxa. Siquiera se hace la oración o ceremonial afirmado como en cuclilla en la roca que es nuestra propia fe. Estar ahí, permanecer en silencio. Y en algún momento el Señor pasa y uno puede sentirse arrebatado, llevado por la paz infinita de Dios y ser tocado por su presencia. Por eso yo a veces le digo a mis feligreses, uno no siempre entra a la liturgia al comienzo,
Sí, estamos todos juntos en nuestro ceremonial litúrgico, pero a veces uno entra más tarde, a la mitad o al final, o a veces no logramos sentirnos dentro de la liturgia. Pero cualquiera sea nuestra condición, eh, es muy importante y siempre es muy válida estar en la liturgia. Nos hayamos concentrado o no nos hayamos concentrado, pero sí es muy importante estar ahí porque de esta forma estamos adorando al Señor y estamos en una imagen, en una atmósfera de santidad. ¿Y qué decir de los niños que están en la liturgia? Yo sé que hay personas mayores que en las iglesias se molestan porque los niños o corren o hablan. Este sacerdote nunca se ha molestado y nunca se molestará por aquellos niños que meten un poco ruido, que caminan o corren o que entran o que salen de la iglesia. Por favor, hagan el esfuerzo de no sentirse molestados ni interrumpidos, porque qué importante es que esos niños puedan criarse, desarrollarse en una atmósfera sagrada de oración. Y ellos recordarán en su vida, durante toda su existencia, que su padre, su madre o tales personas lo llevaban a la liturgia, a la Santa Eucaristía o a ciertos ceremoniales de la iglesia. No lo van a olvidar nunca. Además, yo siempre les digo a los papás, tenga paciencia, mire que su hijo es la única oportunidad de hacer desorden en la iglesia es ahora, que está pequeño. Cuando está grande, nunca va a hacer desorden dentro de la iglesia. Siempre estará ahí con respeto y con gran consideración. Importante también tener presente que toda nuestra vida en la presencia de Dios, en cierto modo, también es posible decir que es liturgia. En la medida que vivimos, en la medida que practicamos la oración de Jesús, en la medida que acudimos a las lecturas de la palabra de Dios, estamos siempre en una actitud de liturgia, unidos con nuestros hermanos superiores en la dimensión celestial y unidos históricamente con la dimensión humana, terrenal de nuestros hermanos. ¿Quién encuentra corta la liturgia de la iglesia y quién la encuentra larga? Hay un benefactor que de vez en cuando viene a nuestra iglesia ortodoxa y siempre que viene me dice, padre, qué larga la liturgia, qué larga la misa, tan larga, padre. Y yo le digo, amigo, no es que sea tan larga, es como tú vienes pocas veces, vienes de vez en cuando. Hoy día la hicimos más larga, aprovechar de que tú estabas presente aquí. Mire, el que sea larga o sea corta la liturgia de la iglesia o del ceremonial que sea, depende del estado del alma. Hay muchos colaboradores nuestros que, si bien es cierto, pasaron un tiempo que encontraban la liturgia muy larga, pero finalmente terminaron encontrándola muy. La liturgia de la iglesia ortodoxa, desde que el sacerdote llega a la iglesia y celebra la comidia, que es un ceremonial antes que lleguen los fieles de la iglesia, es más el tiempo de la oración de los salmos y toda la liturgia, ya sea de San Juan Crisóstomo, dura más de una hora, casi 2 horas. Y hay personas que la encuentran muy corta. Por supuesto, quienes la encuentran muy larga. Mire,
darle al Señor 1 hora y media, 2 horas a la semana, darnos esa hora, qué gran importancia. ¿Cuántas horas de la semana gastamos en dormir? ¿Cuántas horas en la semana gastamos en comer? Sumemos todo el tiempo que ocupan nuestras colaciones. ¿Cuántas horas a la semana estamos en el baño por limpieza o por necesidades fisiológicas? ¿Cuántas horas a la semana vemos televisión? ¿Cuántas horas a la semana oramos al Señor con sincero corazón y en un tiempo sagrado? Por eso la percepción del tiempo no depende de las horas del reloj, sino depende de un estado del alma. En la liturgia de la iglesia, como les dije en algún momento, la Eucaristía ocupa un lugar impresionantemente importante. Tanto esto de la iglesia para nosotros es que la iglesia es la comunidad de los bautizados que se reúne en torno al cuerpo y sangre del Señor, como concepto de iglesia, o si usted quiere como descripción. La iglesia es la comunidad de creyentes que se reúne en torno al cuerpo y sangre del Señor. Y la liturgia es eucarística. Debe ser como la meta a alcanzar por el cristiano. Y debe ser como la fuente donde toma la energía para vivir toda su vida cristiana y todo el ciclo diario, semanal y anual. La Eucaristía debe ser siempre el centro de todo acto litúrgico y todas las otras ceremonias, incluso la celebración de los santos sacramentos, bautismo, matrimonio, confesión, los moleven, los diferentes rituales que existen, todos deben estar mirando hacia la Eucaristía como una preparación para vivir plenamente la Eucaristía que nosotros llamamos siempre la divina liturgia en la iglesia. De la litúrgica, especialmente de la divina liturgia, nosotros nunca decimos la liturgia ha terminado, ahora váyanse a su casa. Porque la liturgia no termina, continúa siempre en la vida. Y uno debe estar siempre en una actitud litúrgica. Vamos a dejar aquí hasta para no alargarme mucho en este tema, que pretende ser simplemente una introducción en la liturgia de la iglesia. Pedimos al Señor de Chiguayante, Concepción, que Dios le acompañe, que le bendiga y le asista en este tiempo en que estamos lejos físicamente de la iglesia por este tiempo de pandemia que vivimos. Que el Señor le bendiga y acompañe, que la Madre de Dios, Madre de la Iglesia, le asista y nuestro patrono San Silvano siempre la acompañe. Mañana estaremos transmitiendo entonces la Divina Liturgia por este medio, como una forma de suplir la ausencia de los fieles y una forma de invitar a que desde su casa los fieles también puedan unirse a la oración litúrgica de la Iglesia. Que el Señor les bendiga y acompañe. Amén.